Continuamos con el tema de análisis de circuitos de continua y ahora lo que vamos a hacer es poner una fuente de corriente en una de las ramas que dividen dos mallas, es decir, es lo que hemos definido como fuente de corriente compartida. Bien, como siempre, asignamos una corriente por malla, tenemos la I1, la I2 y la I3. Si empezamos analizando la malla 1, vamos a fijar también una caída de tensión en la fuente de corriente, como ya hicimos antes, es Vx, no sabemos lo que vale, y ahora ya nos ponemos a analizar el circuito como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Directamente vamos a escribir la matriz de resistencias y luego vamos a analizar qué ocurre con Vx y con la IN. Fijémonos que en este caso IN, al no estar en una de las ramas exteriores, no coincide con una de las corrientes directamente de malla, pero si analizamos que la corriente IN sube por esta malla, observamos que tiene el mismo sentido que la I2, pero opuesto a la corriente I1. Y es que si aplicamos Norton en el nodo que acabo de indicar, en el nodo A, pues obtendríamos que las corrientes que entran son I1 y la IN, que sumarían, y que la I2 es la que sale del nodo. Con lo cual tenemos esta relación, ¿vale?, entre la IN y las corrientes de malla. Y esta tendremos que incorporarla al sistema de ecuaciones. Bien, de momento vamos a escribir la matriz, el vector de incógnitas y el vector de excitación. Bien, ¿cómo construimos la matriz? Pues vemos que en la diagonal principal tenemos las resistencias de la suma de resistencias en la malla 1, en la malla 2 y en la malla 3. Y después vamos viendo las resistencias comunes entre ellas. Este es el elemento 1, 1, pues malla 1, el 2, 2 y el 3, 3. Y ahora estos serían el 1, 2, luego comunes entre la malla 1 y 2, común 1 con 2, ¿vale? Y acordémonos que este es, digamos, la regla mnemotécnica que podremos utilizar. Y luego, comunes entre la 1 y la 3, y aquí tenemos comunes entre la 2 y la 3. Y por simetría podríamos poner estos de aquí, porque común entre la 1 y la 2 es lo mismo que la 2 y la 1, y la 1 y la 3 es lo mismo que la 3 y la 1. Bien, esta matriz es cada vez más rápida cuanto más ejercicios hacemos, porque ya vemos, ¿vale?, qué propiedades tiene. El vector de excitación, hay que tener cuidado con los signos. Tenemos para la malla 1 que la V1 está a favor de la circulación de corriente, la Vx no. En el caso de la malla 2, Vx sí que está según el sentido de corriente I2, solidaria, V2 no, es contraria, y por último en la malla 3 tenemos V3. Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que incorporar esta corriente N, que es la fuente, en las ecuaciones. Tal como lo tenemos aquí, lo que podríamos hacer es, para que sea más cómodo, podemos decir que despejamos la I2 como I1 más IN. Eso significa que una de estas dos, la I1 y la I2, una de ellas, en este caso vamos a elegir la I2, va a desaparecer de nuestras ecuaciones. Pero entonces tenemos que fijarnos muy mucho en qué es lo que va a pasar. Donde esté la I2 aparecerán coeficientes que pasarán a ser de la I1. Y por otro lado, IN, que es un número, porque es el valor de la fuente, pasarán al vector de excitación. ¿Vale? Que sean coeficientes de I1 quiere decir que van a pasar a la primera columna de la matriz. ¿Vale? Para verlo poco a poco, vamos a hacerlo, por ejemplo, en la primera ecuación, si leemos la primera fila de la matriz. Lo que tenemos es R1 más R3, que multiplica a I1, 0 que multiplica a I2. Bueno, en este caso no nos aparece la I2, vamos a irnos a la segunda ecuación, porque si no, no vamos a ver lo que acabo de comentar. Continuamos y decimos 0 por I1, ya sé que es 0, más R2 más R4, que multiplica I2, y aquí vamos a ver el cambio, menos R4 por I3,
Y esto es igual a Vx menos V2. Bien, ¿qué ocurre cuando sustituimos la I2? Primero, observamos que tenemos más R2 más R4, la I2 se convierte en I1 más IN, menos R4 I3, igual a Vx menos V2. Lo que tenemos es que ahora aparece un coeficiente de I1 que no teníamos. Y por otro lado aparece este R2 más R4 por IN, que va a pasar al otro lado. Es decir, en esta ecuación, por un lado tendremos este término, este se quedará toda esta parte a la izquierda de la ecuación y pasa como vector de excitación al otro lado la IN, cambio de signo, negativo, IN por R2 más R4. ¿Vale? Bien, como vemos, la Vx aparece en esta ecuación y se mantiene también en la primera. Vale, en este caso esto es normal. ¿Por qué? Porque la Vx representa la caída de tensión en la fuente de corriente y está en la malla compartida entre la 1 y la 2. Vamos a eliminar de alguna manera la segunda fila, porque va a desaparecer como incógnita la I2. Pero antes de hacer ese cambio, vamos a hacer que también desaparezca la Vx. ¿Cómo? Vamos a coger la primera ecuación, ahora sí, no para que veamos el cambio de I2 porque no aparece, pero ¿qué pasa si cojo la primera ecuación? R1, R3 multiplicado por I1, 0 por I2 menos R3 por I3, y esto es igual a V1 menos Vx. Pues lo que va a pasar es lo que estamos viendo, que la Vx es justo cambiada de signo la de la otra, la de la ecuación de la segunda malla. Eso nos permite sumar las dos ecuaciones, combinarlas, y obtenemos lo siguiente: coeficiente de I1, R2 más R4 más R1 más R3. Aquí menos, vamos a poner R4 más R3 por I3, y aquí el Vx desaparecerá y quedará un V1 menos V2 menos IN R2 más R4. Y vamos a hacer la observación que nos permitirá de alguna manera, si nos atrevemos, a modificar directamente esta matriz y escribir otra en su lugar más simplificada. Si no lo vemos claro, ¿cuáles son los pasos? Identificar, ¿vale?, qué mallas comparten la fuente de corriente, ¿vale?, y se suman sus ecuaciones. Y por otro lado, ¿vale?, hay que aplicar Norton, que hemos visto, para eliminar una incógnita, ya que hay una combinación lineal de dos corrientes con la IN. ¿Vale? En función de IN o desaparece la I1 o la I2. En este caso hemos elegido la I2. Bien, lo que podemos observar es que hemos hecho lo siguiente. Vamos a hacerlo que se vea bien en otro color. Hemos, de alguna manera, si ahora combinamos estas dos, la tercera ecuación queda intacta. Esta no se toca. Las otras dos, lo que hemos hecho es combinarlas entre sí, las hemos sumado. Con lo cual, fijémonos que lo que hemos hecho es, primero, el I2 lo hemos cambiado. Podemos hacer como hemos hecho en el ejercicio anterior. Es decir, al sustituir la I2, darnos cuenta que la I2 me va a dar coeficientes de I1, luego los coeficientes de la I2 pasan al I1, y luego por otro lado, como también está la IN, esos mismos coeficientes pasan al otro lado del igual con la IN. ¿Vale? Fijémonos en ese cambio. Esto pasa a la izquierda, que es lo que estoy marcando aquí. El coeficiente I3 no se mueve.
y también la IN pasa al otro lado del igual. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es sumar. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo directamente con la matriz. Vamos a hacer lo que hemos comentado. Para poder eliminar esta columna, como tenemos que I2 es I1 más IN, lo que nos queda es que al multiplicar por la segunda columna pasan a ser coeficientes de I1. Primera simplificación, R1 más R3, el 0 no hará nada, no pasa, y luego tenemos el menos R3. En la segunda nos quedaría el R2 más R4, R2 más R4, que pasaría a la primera columna, y menos el R4 del I3, que se queda igual. Para la tercera fila tendríamos menos R3, coeficiente de I1, el R4 multiplicado por I2 pasa a coeficiente del I1, y luego me queda el coeficiente de I3, R3 más R4 más R5. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos es que estamos multiplicando por I1 e I3. Y los vectores de excitación, ¿cómo nos quedan? Pues queda en la primera V1 menos Vx, la IN no interviene porque no ha salido en la I2. En este otro, Vx menos V2, R2 más R4, aquí sí que está multiplicado por I2, luego pasa al otro lado como menos R2 más R4 por IN. Por último, en la tercera, el R4, negativo, multiplicado por el IN, teníamos V3, pasa al otro lado como R4 por IN. Vale, y ahora vamos a combinar estas dos. ¿Para qué? Para eliminar el Vx. Con lo cual, sumamos tal cual coeficientes. Y aquí me quedará menos R3 menos R4. Seguimos, menos R3 menos R4. R3 más R4 más R5. Y aquí I1, I3. Y sumando en la primera me quedará V1 menos V2, los Vx desaparecen porque uno es positivo y el otro es negativo, y me queda V1 menos V2 menos R2 más R4 por IN. Y la última es V3 más R4 IN. Y ya tendríamos el sistema de ecuaciones, que si comparamos con lo que habíamos obtenido manualmente, tenemos por aquí falta un I1, ahora me doy cuenta que no lo he puesto como coeficiente, ¿vale? Al sumarlas tenemos este término de aquí, que es de la matriz, después tenemos el menos R3 más R4, que es este de aquí, luego tenemos V1 menos V2 menos las resistencias por IN, que es esta parte de aquí, y por último tendríamos la tercera ecuación, que no llegamos a sustituirla, ¿vale? Para eliminar también el I2 de esa ecuación, y lo hemos hecho directamente aquí en la matriz, ¿vale? Pero si no lo vemos, pues cogemos, y cuando tenemos la matriz completa, pues es tan sencillo como reescribirlo todo, menos R4 por I2, aquí más R3 más R4 más R5 por I3 igual a V3, y esto de aquí hacer el cambio de variable. Es decir, si no nos vemos capaces o no nos atrevemos a hacer el cambio directamente matricial, pues podemos escribir primero la matriz directa, que ahorramos mucho tiempo, y después pues reescribimos las ecuaciones, vemos lo que es cada ecuación y hacemos el cambio de variable, lo volvemos a ordenar y llegaríamos aquí. Si nos atrevemos directamente, vamos haciendo poco a poco el paso, y los pasos serían estos, ¿vale?
introducirlo en la matriz, no solo una matriz que ya no es cuadrada, y luego el indicador es la Vx, no es que la matriz no sea cuadrada, pero eso ayuda a recordarlo. Entonces es combinar las dos ecuaciones que tienen en común la fuente de corriente y ya tenemos el sistema de ecuaciones para resolver directamente con la calculadora.